Bueno, ahí está grabando la segunda parte. Como les decía, quiero... permítanme que no compartí la pantalla. Bien. Como les contaba, vimos la... A ver, déjenme ver, lo quiero buscar. ¿Dónde está la repetición for? Habíamos visto la estructura de repetición for, que la sintaxis es esta que está acá. Va la instrucción, y entre paréntesis iba la inicialización, que era una variable de control, que la inicio con un valor, generalmente la pongo en 0, puede ser en 1. Una condición que se debe cumplir para que todo esto de for se siga repitiendo, acá va la condición, y el incremento, que era esa variable de control, cuánto la aumento en 1, la disminuyo en 1, la aumento en 2, la disminuyo en 2, ¿sí? Eso lo voy manejando. Y me permitía, por ejemplo, y entre las llaves van las instrucciones que yo quiero que se repitan. Acá había puesto un ejemplo de que era cómo hacer parpadear el LED 10 veces nada más. ¿Sí? Acá declaré la variable y la inicié, la variable entera i, la puse igual a 1, para que empiece a contar en el 1. Y luego yo pongo una condición, que yo quiero que este conteo lo haga siempre y cuando i sea menor o igual que 10, o sea que va a contar del 1 al 10. Si yo hubiera puesto menor que 10, contaría del 1 al 9. ¿Sí? Tengan en cuenta esas cosas. Y el i más quiere decir lo mismo que i es igual a lo que valía antes más 1. Eso quiere decir i más. Si yo quisiera restarle 1, tendría que poner i menos menos. Y si yo quisiera sumarle 2, tendría que poner i es igual a i más 2. Entonces interpretaría que i va a ser igual a lo que valía antes más 2. ¿Sí? El más solamente me sirve, o el menos, para subir o bajar 1. Y después, adentro, dentro de la llave, va el código que yo quiero que repita, que simplemente era prender el LED, esperar, apagar el LED y esperar. O sea, el parpadeo, la estructura del parpadeo es siempre la misma. Ese era el for. Bien. Ahora, hay otra estructura de repetición, hay otras, como por ejemplo esta, que se escribe así, y se dice while. ¿Sí? Lo puse acá en castellano para que no me digan while alguno, o para que no lo diga por ahí, no, porque no lo van a entender qué quiere decir. El while. ¿Sí? While en inglés quiere decir mientras. Mientras. Y fíjense que la estructura de esta repetición es muy simple, porque va la instrucción while, entre paréntesis va una condición que se tiene que cumplir, y entre llaves va todas las instrucciones que yo quiero que repita. Y la lógica es muy, muy simple. Lo que va a decir es, mientras se cumpla la condición que está acá adentro, entonces se repite todo esto. Es otra manera de pensar una estructura de repetición. Acá no va a variable que se inicia ni nada por el estilo. ¿Sí? Esta condición que yo pongo acá podría ser, por ejemplo, hasta que alguien apriete un botón. ¿Sí? Entonces, esto se va a repetir, se va a repetir, se va a repetir, pero en alguna parte tiene que estar la lectura de ese botón, si está apretado o no. ¿Para qué? Para que cuando se apriete, se va a poner en un 1, por ejemplo, entonces acá la condición la va a evaluar y dice, como se apretó el botón, entonces no hago la instrucción. Es decir, la lógica de while sería hacer todo lo que está entre las llaves siempre y cuando esta condición sea verdadera. La condición puede ser cualquier cosa dentro de la lógica de la programación, pero mientras y cuando sea verdadera. ¿Qué pasaría si yo llego en el programa, llego a un while
y por ejemplo vamos a suponer que la condición sea que una entrada analógica, ¿sí? Valga mayor que 500, ¿sí? Esa sería mi condición. Y resulta ser que lee la entrada antes del while, lee la entrada analógica y da 400. Entonces viene while y pregunta, ¿la entrada analógica es mayor que 500? La respuesta es no. O sea que es verdadero, es falso, quiero decir. Entonces directamente se salta esto, se salta toda la llave y sigue el programa. No se ejecuta lo que está dentro. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, el programa, la instrucción while no se va a ejecutar ni siquiera una vez si la condición no se cumple. Bien. Acá puse el mismo ejemplo del parpadeo del LED 10 veces, pero en vez de estar hecho con la instrucción for, está hecho con la instrucción while. Fíjense que yo en el for, dentro del for, yo declaraba la variable i dentro del for. Y ponía dentro del for la condición también, que era que i igual sea menor o igual que 10. Eso también lo ponía dentro del for. Y dentro del for ponía que i valía 1 más, o sea, ponía i más más. Todo dentro del mismo for. Acá está todo lo mismo, pero pero tengo que armarlo de otra manera. Fíjense, yo tuve que declarar la variable primero arriba, antes de que llegue al while, para que sepa de qué estoy hablando cuando digo i. ¿Sí? Y dije, bueno, i es una variable entera, vale 1. Bárbaro. Y ahora se pregunta, ¿i es menor o igual que 10? Sí, claro, porque vale 1. Entonces, ¿qué hace? El parpadeo. Todo esto es el parpadeo, la instrucción. Y al final del parpadeo, fíjense qué hace. Recalcula i. Y dice, ahora vale 1 más. Esto es lo mismo que yo hubiera puesto i más más. Directamente podría haber puesto i más más. Lo puse así a propósito para que vean otra opción. I es igual a 1 más. Entonces ahora i vale 2. Termina esto y vuelve hasta arriba. Evalúa el while y dice, i vale 2, ¿es menor que 10? Sí, entonces lo hace otra vez. Y cuando llega acá, i vale 1 más, 3. Y así sucesivamente hasta que i vale 10. Cuando vale 10, vuelve al while, se pregunta, ¿i es menor o igual que 10? Sí, lo ejecuta una vez más. Cuando i vale 11, viene acá arriba y ya no lo ejecuta más. Y entonces se salta toda la llave sin ejecutar una vez más la instrucción esta. Hace lo mismo que hace con el for, tiene los mismos elementos, tiene la inicialización de la variable, tiene el incremento de la variable, tiene la condición, pero tiene otra forma de armarlo. Vamos a ir viendo que estas diferentes maneras de hacer una repetición me da diferentes posibilidades. No es que es lo mismo hacerlo con... Hay cosas que no se pueden hacer con while y sí se pueden hacer con for y viceversa. Y otra variante de lo mismo, prácticamente de lo mismo, es la siguiente. Es la que se llama la instrucción do while. ¿Sí? Lo escribí también en castellano. Do while. El do while es una estructura que tiene esta forma. Do, que en inglés quiere decir hacer, y while, obviamente, mientras, como ya dijimos. Entonces, fíjense cómo sería la estructura. La estructura es do, es decir, haga todo lo que está entre llaves. Acá yo no pongo condiciones, nada. Haga todo lo que está entre llaves, repetidamente. Esto lo va a hacer repetidamente. Pero al final del do, tiene emparentado el while. Este while siempre tiene que ir seguidito después de la llave del do. Yo pongo do, llave, instrucciones, cierro la llave y automáticamente tiene que ir el while. Y el while me pone la condición. Entonces, ¿cómo sería la lógica? La lógica sería que hace todo lo que está entre llaves y cuando lo termina de hacer, se pregunta, o sea, mientras se cumple esta condición, se pregunta si se cumple la condición. Si la condición se cumple, lo vuelve a repetir. ¿Sí? Y así sucesivamente. Hasta que la condición ya no se cumpla. Y cuando la condición no se cumple, sigue de largo. Es muy parecido al while. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia con el while es que, bueno, acá lo puse, la diferencia con while es que do, esta, siempre se ejecuta al menos una vez. ¿Por qué? Porque la condición la evalúa al final. En cambio, en el while,
primero evalúa la condición, y si es verdadera, lo ejecuta. Pero si no es verdadera, no lo hace ni siquiera una vez. En cambio, el do hace esto y después se pregunta por alguna condición. ¿Sí? Básicamente la forma de armar el do y el while son iguales, solamente que uno evalúa la condición después de la primera ronda, y que sería el do, y el while lo evalúa antes de la primera ronda. Acá tengo el mismo ejemplo del parpadeo del LED, y fíjense que tiene las mismas partes, todo igual. Fíjense, declaro la variable, la tengo que declarar. Acá dentro del do tengo lo que yo quiero hacer, que es el parpadeo. Y en algún momento tengo que hacer que esa variable cambie, porque si no, cuando la evalúa, ese valor tiene que ir cambiando para que yo pueda manejar esta cuestión de la repetición. Y está acá al final, la repetición. Fíjense, yo empiezo con un 1 y vale 1. Entonces esto lo hace una vez. ¿Sí? Y ahora i vale 2. Cuando llega acá vale 2. Y se pregunta, ¿y es menor o igual que 10? Como es menor o igual que 10, lo vuelve a hacer. Así sucesivamente hasta que i vale 10. ¿Sí? Cuando i lo hizo la 10ª vez, i vale 10. I vale 10. Y se pregunta, ¿y es menor o igual que 10? Y la respuesta es sí. Es menor o igual que 10. Entonces lo vuelve a hacer una vez más. O sea que en realidad, acá ahora que me estoy dando cuenta, esto se ejecuta en realidad 11 veces. No se ejecuta 10 veces. Y esto lo hace, fíjense, el código es el mismo que el anterior. El código es el mismo que el anterior. Pero como de esta manera, esta que yo tengo acá, se pregunta primero y después lo hace. Y en cambio aquí lo hace primero y después se pregunta. Entonces, de esta manera, hay que tener cuidado con esto. Yo acá me equivoqué, porque yo acá tendría que haber puesto directamente menor que 10, no menor igual. Esto lo vamos a ver con la práctica, lo vamos a hacer ahora en la práctica y vamos a probarlo, ¿sí? El mismo código. ¿Por qué? Porque primero lo hace y después lo evalúa. Entonces, claro, cuando lo hace le da 11. Entonces lo evalúa y no lo hace más, pero ya lo hizo, ya le dio 11. Entonces tengo que tener en cuenta eso. Acá yo tendría que haber puesto menor que 10, no menor igual que 10. Para cuando yo les pase esto lo voy a corregir, pero hoy lo vamos a ver en práctica. Precisamente esto que está acá. Esto solamente como en realidad la unidad 4 tenía un par de elementos más para ver de programación, pero no los vamos a ver hoy. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es directamente probar esto, el do y el while, probarlo con el Arduino, y vamos a probar en el Tinkercad. ¿Sí? Primero vamos a ver, yo les había pasado en el Classroom, el código y el esquema de, creo que de estos tres, del sensor de inclinación, que es un sensor analógico digital, del potenciómetro, ¿sí? Que como sabemos es como cualquier sensor analógico, y de un sensor de temperatura. Entonces, primero, acá estoy cargando el segundito que se cargue. Ahí está. ¿Sí? Repaso este circuito. Y ahora voy a repasar el código. ¿Sí? Teníamos el potenciómetro. El potenciómetro sabemos que es una resistencia básicamente variable. Es un divisor de tensión en realidad.
Y si yo alimento el potenciómetro entre sus extremos, lo alimento con 5 voltios, fíjense que los pines de acá están conectados uno a negativo y el otro a positivo, a 5 voltios, entonces en el pin del medio va a salir un voltaje entre 0 y 5 voltios, dependiendo de cómo yo gire la perilla. Bueno, acá lo estoy moviendo sin querer, ¿sí? Esa salida, que va a ir entre 0 y 5 voltios, lo voy a poner como una entrada analógica en alguno de los pines de entradas analógicas. Obviamente acá la alimentación la estoy haciendo desde 5 voltios con el Arduino directamente. Esto lo puedo hacer porque es todo baja potencia. Ahora que ya empezamos a ver un poquito del tema de la potencia del consumo, ¿no? Que por eso el relé, por eso el transistor, ya podemos entender que si yo voy a usar en realidad 3 LEDs, lo puedo alimentar con el Arduino, ¿sí? Porque cada LED va a consumir 20 miliamperes como mucho, y entre los 3, 60 miliamperes, o sea que el Arduino lo puede alimentar tranquilamente. No necesito una alimentación de energía externa para LEDs. Cada LED va con su resistencia limitadora de corriente, ¿sí? El LED tiene, los diodos tienen un ánodo y un cátodo, ¿sí? El ánodo, que en estos LED, que a veces yo me confundo incluso cuando los uso, ¿sí? Acá voy a hacer hago un zoom, vean que el LED acá tiene, ustedes se paran arriba y dice cuál es el ánodo y cuál es el cátodo, ¿sí? El ánodo vendría a ser por donde entra la corriente, ¿sí? Entonces el ánodo va a tener que ir al positivo y el cátodo va a tener que ir conectado al negativo, ¿sí? Bien, entonces si yo al cátodo lo conecto directamente a tierra a través de la resistencia, en el ánodo lo voy a conectar a uno de los pines, ¿sí? Alguno de los pines digitales como salida. Bien, en este caso lo conecté en los pines 2, 3 y 4. Y acá entonces, ¿yo qué tengo? Que al variar el potenciómetro me va a variar el voltaje de entrada, y yo voy a tener que leer ese valor con la función analog read A0, que es el nombre del pin. Si yo lo hubiera conectado en el 1, en el 5, lo que fuera, le voy a poner el nombre de ese pin. Voy a leer este valor con analog read. Y ese valor que va a leer, en realidad no me lo lee en voltaje, me lo lee en un número entero entre el 0 y el 1023, que es el conversor analógico digital, el que me hace esa transformación entre el 0 y el 1023. ¿Sí? Como en todo programa, a veces necesito declarar algunas variables que voy a usar, como por ejemplo acá yo declaré la variable B1 y B2, que son variables que son necesarias por ir para el cálculo, y las demás son variables más bien cosméticas. Poner LED 2, que es el pin 2, podría omitirlo, ¿no? Es para poner acá en pin mode, en vez de poner 4, pongo LED 4, ¿sí? Pero estas variables son necesarias porque son para cálculo, esta que yo uso, B1 y B2. Que B1 y B2 son los umbrales que yo estoy utilizando en este programa para decir, bueno, cuando el voltaje es mayor que B1, se prende el LED 2, el LED del medio. Ahí está, se prendió también. Y cuando el voltaje es mayor que B2, se va a prender el otro LED también. ¿Sí? Esta es la forma en la que yo lo hice. Otros modificaron este programa, le pusieron más LEDs, 3, 4, 5 LEDs, o sea, 2 o 3 LEDs más le pusieron, e hicieron diferentes umbrales, y pusieron que si era menor que el más bajo, directamente no se prendía ni siquiera el LED 1, y a medida que iban subiendo el voltaje, se iban prendiendo los otros LEDs. Creo que uno lo hizo así, que se iban sumando acumulativamente, y otro lo cambió y hizo que se prendiera solamente uno de ellos, ¿sí? A medida que iba subiendo, cada LED iba indicando el nivel, digamos, de este potenciómetro. Y es muy útil tener un potenciómetro cuando uno hace los experimentos y las cosas en casa, porque nosotros en casa, digamos, en el taller, con un Arduino, con resistencia, algunos LEDs, y con un potenciómetro y un botón, podemos simular cualquier sensor
de dos estados, ¿sí? Digital de dos estados, sea binarios, 1 o 0, con un botón, y con el potenciómetro podemos simular cualquier sensor analógico, un sensor de presión, de temperatura, de humedad, cualquier sensor analógico que nos imaginemos, de luz, lo que fuere, lo podemos simular con el potenciómetro, aunque no tengamos el sensor, porque todos esos sensores analógicos van a tener 3 patitas, igual que el potenciómetro. Bien. Y acá, bueno, no usamos ninguna estructura repetida. Simplemente hice un repasito de esto, porque por ahí hace 15 días seguramente alguno no lo vio bien, o hace 15 días que no lo ven. Por eso hago un repaso de esto. Detengo la simulación con ahí. Bien. Recuerden, por si hay alguien, lo repito esto, pero... vi que muchos usaron, y está bueno eso que lo hagan, que es cuando hacen ustedes un trabajo práctico. Por ejemplo, ven acá que tienen un simbolito de una notita, de un cuadro de texto. Si ustedes, ¿ven? Cliquean ahí, lo arrastran y lo ponen en alguna parte, y después pueden escribir ahí adentro, ¿sí? Por ejemplo, no sé, potenciómetro como sensor analógico. Escriben una nota. Y esas notas son útiles para ustedes mismos cuando quieren poner algún tipo de observación, o para mí, que yo voy a ver el trabajo de ustedes. Si quieren, lo pueden utilizar. Es algo práctico. Y acá arriba, recuerden, si tocan ahí arriba el nombre, que les aparece por defecto cualquier nombre, tocan ahí, le cambian el nombre directamente y ya se guarda. Alguien preguntó cómo se guardaba también esto. No hace falta que lo guarden, automáticamente el programa se guarda momento a momento. ¿Sí? Bien. Una variante de este mismo programa, o sea, de este mismo proyecto, mejor dicho, más que programa, sería, por ejemplo, en vez de tener un potenciómetro, tener un sensor analógico de temperatura. Como les dije, puede ser cualquier sensor. ¿Sí? Este que está acá es un sensor de temperatura. Fíjense que tiene 3 cables también. Se alimenta también con tensión positiva y negativa, a 5 voltios. Y el pin del medio es la salida analógica en función de la tensión. Este sensor de temperatura es un sensor que entrega un voltaje proporcional a la temperatura en grados centígrados. Es decir, este componente así de chiquitito y parecido a un transistor con el encapsulado TO92, en realidad es un circuito integrado que tiene varios componentes adentro y tiene calibrado la señal de salida proporcional a la escala de temperatura en grados centígrados directamente, ya en grados centígrados. Es decir, que si por aquí sale 0 voltios, quiere decir que hay 0 grados centígrados. Y si sale 20 milivoltios, entonces hay 2 grados centígrados, porque tiene una escala de 10 milivoltios por grado centígrado. Entonces, acá no usé una protoboard, pero es lo mismo, hay 3 LEDs, cada uno con su resistencia, y a diferentes pines. Y vamos a iniciar la simulación. ¿Sí? En el Tinkercad, obviamente si ustedes tuvieran uno de estos sensores reales ahí en mano, lo que pueden hacer es con agua caliente, lo pueden calentar, o con un secador de pelo, o con el aliento, o con las manos, lo tocan y va a variar la temperatura, ¿no?, de este sensor. Acá, en el Tinkercad, en todos los elementos que uno debería manipularlo con alguna variable física, lo que hace es, mientras está simulando, tocan arriba de ese componente y se le aparece una barrita para que ustedes puedan variar artificialmente esos valores. ¿Sí? Y entonces yo varío acá la temperatura, aumento la temperatura y me va comprendiendo diferentes LEDs según la temperatura. ¿Sí? Cuando está más frío está en verde, una temperatura intermedia se pone amarillo y una temperatura más grande se pone en rojo. Fíjense que la manera en la que se prenden y apagan los LEDs tienen una especie de animación donde primero se prende el otro LED y después se apaga el que ya estaba prendido.
¿sí? Es un efecto. Ese efecto obviamente no es necesario, yo se lo puse, ahora lo vamos a ver en el código dónde está. ¿Y cómo es el código? Bueno, el código es muy similar al anterior, ¿sí? Donde acá yo tengo, en vez de tener los voltajes umbrales, tengo las temperaturas umbrales, T1 y T2, y acá tengo todos los if, donde se pregunta, ¿sí? Si es menor, si una variable que yo definí ahí adentro es menor que la temperatura, entonces que bueno, se prenda un LED y se apaguen los otros. Y así sucesivamente, a medida que va aumentando la temperatura, va haciendo diferentes cosas. Se va prendiendo un LED y se van apagando los otros. Ese efecto, esa animación que hay, tiene que ver con este delay que está acá. Este delay que dice 500 es porque para que se apague el LED, espera un poquito primero. Espera un poquito y después se apaga. No es necesario que esté, es un efecto nada más. Y en el caso de la lectura analógica, acá está el analog read, ¿sí? Analog read, ahí, en el sensor pin, que el sensor pin arriba fue definido como el A0, y ese valor que yo estoy leyendo, el analog read, ese valor, lo pongo, se lo meto a una variable que se llama value, ¿sí? Esta variable que la definí como entera, value. O sea que value va a ser un valor entre 0 y 1023, que es la lectura analógica. Y después hago una conversión. Hago una conversión del 0 y 1023, lo convierto a un voltaje, ¿sí? Con una regla de 3. 5000 milivoltios es 1023. Entonces value es la regla de 3, ¿sí? Value dividido 1023 por 5000. O sea que donde dice milivoltios es el valor analógico leído, pero transformado en voltios, en tensión. Y ahora que hago una conversión de ese voltaje a una temperatura. Porque recuerdan que yo le dije que cada 10 milivoltios que sube el voltaje del sensor de temperatura me representa 1 grado centígrados. Entonces hago otra regla de 3. Esa temperatura es donde yo le puse la variable Celsius. ¿Y cómo hago la regla de 3? Bueno, lo que puse acá. Por cada 10 milivoltios va a ser 1 grado centígrado. Hago una regla de 3 y entonces me quedan los milivoltios dividido 10. Y entonces yo ya tengo en definitiva una variable Celsius que es directamente los grados centígrados que está leyendo el sensor de temperatura. Lo que hice fue hacer dos conversiones. Del valor analógico a voltaje y de voltaje a temperatura. Y fíjense que para definir las variables milivoltios y Celsius, tuve que definirlas como float, que quiere decir número real, no como número entero, porque si no, no puedo poner comas, ¿sí? Entonces, de esta manera, yo puedo definir números reales, números con decimales. Por eso las definí como float. Y después lo demás es simplemente donde dice serial print, es porque me muestra el valor acá en el monitor, que no lo había... Acá lo estoy abriendo. Ahí me está diciendo el valor de la temperatura en el monitor, ¿sí? Y bueno, y todo lo demás es lo mismo que con el potenciómetro, ¿sí? Analiza si es menor que esto que pasa, si es más grande que pasa, y si es más grande todavía, ¿qué pasa? ¿Sí? Esa sería una explicación somera de este proyectito. Algunos creo que ya lo estuvieron viendo. Si no lo pueden armar. Imagínense que esta idea de sensor vale para cualquier otro sensor. Uno que vamos a ver la próxima clase es el sensor de intensidad de luz, ¿sí? Un sensor luminoso, hecho con una resistencia, que es una resistencia sensible a las variaciones de luz, fotosensible. Y de esa manera podemos construir un sensor de intensidad luminosa. Así como yo con un sensor de temperatura puedo hacer prender unos LEDs, yo podría conectar un relé y con ese relé activar un ventilador, por ejemplo. Imaginemos que tengo, no sé, una incubadora o un deshidratador de hierbas o de frutas y tengo que controlar la temperatura y esa temperatura la regulo, por ejemplo, con la ventilación. Si yo voy a tener exceso de calor, entonces no necesito calefaccionar, necesito refrigerar, y la refrigeración la puedo hacer, por ejemplo, con ventilación forzada,
Entonces podría poner un ventilador. Entonces yo directamente acá podría conectar, así como conecté a la salida, por ejemplo, del pin, el pin 9, no, el pin 6, perdón, que es a la temperatura ya demasiado alta, yo podría conectar un relé y un ventilador, ¿sí? Directamente. Entonces, así como se prende el LED rojo, también se va a prender el ventilador a través del relé y me va a refrigerar. Y cuando baje la temperatura, va a cortar, ¿sí? Los invito a que lo diseñen con esta cosita que está acá, con este modelo de sensor de temperatura, que le agreguen un relé, un ventilador activado al relé. No hace falta que pongan un ventilador, simplemente con un relé, ¿no es cierto? El relé va a representar que después vos le conectás lo que quieras al relé. Con un relé, que el relé se active cuando la temperatura es muy alta, ¿sí? Y deje de activarse cuando la temperatura es muy baja. Es decir, se active cuando se prende el LED rojo y se desactive cuando se prenda el LED verde. Para que esté siempre en un término medio. Me regule la temperatura. Y bueno, entonces vamos a ver cómo sería un circuito con un relé. Yo preparé uno acá. Vamos a usar este que está acá. Miren. Tinkercad no tiene entre los componentes electrónicos el módulo relé como el que yo les mostré, que es como el que usarían ustedes real, ¿sí? No tiene el módulo relé. Recuerdan, permítanme mostrarles esto. Aquí está. Recuerdan que el módulo relé tiene en realidad todo esto metido adentro, ¿sí? No es solamente el relé propiamente dicho que está acá, sino que tiene una básica electrónica, tiene un transistor, fíjense, ahora ya cuando ven esto es un transistor, ahora cuando ven un transistor ya piensan que esto funciona como una llave que corta y se prende dependiendo de la corriente que viene por la base. Tiene un transistor, tiene un diodo de protección y tiene un optoacoplador. Pero sea como sea, toda esta parte del transistor y el optoacoplador es para proteger el tema que yo les contaba de que el relé tiene una bobina y esa bobina, si la conecto directamente al Arduino, al microprocesador, no es buena. No es bueno hacer eso. Bueno, el Tinkercad no tiene ese módulo relé, no lo tiene, pero sí tiene relés sueltos, ¿sí? Tiene relés sueltos. Si ustedes buscan acá en componentes, donde dice todos, por ejemplo, la parte de todo, buscan por ahí abajo y van a encontrar que hay dos tipos de relé. Aquí está. Relé, el que yo usé, ¿sí? Simplemente lo arrastran al relé y vamos a hacer un zoom para ver de qué se trata el relé. Y fíjense, no tiene ningún transistor, no tiene optocoplador, no tiene nada. Es el relé pelado. Pero fíjense que acá tiene impreso el circuito. ¿Cómo sería? Fíjense que hay 6 contactos. 6 contactos. El contacto, este que está acá, que sería el normal cerrado. El de arriba, que es el normal abierto. Luego viene el de la bobina. Y abajo el otro extremo de la bobina. Y acá atrás tengo el contacto del medio, que sería el común, que tiene 2 conexiones, una arriba y otra abajo, pero es el mismo, ¿sí? Este es el dibujito del circuito, pero los contactos están acá. Fíjense, 1, 2, 3, bien. Y acá arriba. Es decir, este de acá arriba, el que dice terminal 6 y terminal 7, me representa el normal abierto y el normal cerrado.
Luego, el terminal 5 y el terminal 8 me representan la bobina. Y el terminal 1 y el 12 me representan el normal, el común. O sea que cualquiera de estos dos pueden usar, no hace falta que usen los dos. ¿Sí? Sabiendo eso, entonces fíjense acá en el relé cómo lo conecté. Cómo está conectado este relé. Acá tampoco tengo yo en el Tinkercad una fuente de 220 voltios. Entonces lo que hice fue poner una batería de 9 voltios, pero podrían poner dos baterías en serie y tener 18 voltios. Y una lamparita, ¿sí? Una lamparita que funcione con esos 9 voltios. Pero acá donde yo puse la batería, piensen ustedes que pueden poner cualquier fuente, continua, alterna, es decir, en concordancia con este elemento que va conectado al relé. Si yo conecto una lamparita, bueno, si la lamparita es de 220 lo van a poner 220, si la lamparita es de 12 voltios van a poner una batería de auto, 12 voltios, por ejemplo. Bien, ¿cómo va conectada la lamparita? Bueno, la lamparita va a ir conectada a la fuente, y el otro extremo, que sería el retorno, a uno de los contactos del relé. Por ejemplo, al normal abierto. ¿Para qué? Para que cuando el relé no esté activado, la lamparita no esté prendida. Pero cuando el relé esté activado, la lamparita se prenda. Y el negativo de la batería, va a ir al contacto común. ¿Sí? Al contacto común, que era lo que estaban acá atrás. Entonces, cuando el relé se active, lo que va a conectar es el cable azul con el cable amarillo. Y el cable naranja y el cable negro están conectados a la bobina del relé directamente, a la bobina del relé. Todo esto, la bobina del relé, debería ir a la parte electrónica de protección del relé, ¿sí? Al optoacoplador, al transistor, debería ir esa parte. No se la ponemos porque para acá, para el mundo simulado, no va a haber problema. Y directamente voy a conectar la bobina al Arduino. ¿Cómo alimento la bobina? Bueno, con negativo, obviamente, es una bobinita de 5 voltios, o sea que lo conecto al negativo, y el otro pin, el positivo del que iría de la bobina, lo voy a conectar a algún pin del Arduino, algún pin. Cuando yo al pin 5, lo puse en el pin 5, cuando al pin 5 le diga ponete en low, o sea en 0, entonces está apagado, pero cuando se ponga en 1, va a estar prendido. Y el relé va a prender. Bien, ahora, además, como ya sabemos conectar y para qué sirve un potenciómetro, le puse un potenciómetro que represente, por ejemplo, un sensor cualquiera analógico, como por ejemplo el sensor de temperatura LM35 que mostré recién. ¿Sí? Fíjense que el potenciómetro está conectado a negativo y positivo, y del cable y de la patita del medio sale, en este cable rosa o fucsia, sale al pin analógico. Voy a leer, analógico, pasa por ahí abajo, analógico 0, al pin 0 analógico. O sea que voy a leer entradas analógicas como si fuese un sensor con este potenciómetro. ¿Sí? Y además le puse un LED, vamos a ver para qué hace todo esto, le puse un LED que solamente es un indicador, el LED, vamos a ver de qué. El LED va con su correspondiente resistencia. Recuerden que si trabajan con 5 voltios, una resistencia de 150 ohms, de 300 ohms, anda bárbaro para un LED. Y un pulsador con una resistencia pull down. Fíjense que la resistencia está conectada al negativo y a través, o sea, el pulsador está conectado al negativo a través de la resistencia. O sea que es un pull down. Puse una resistencia de 10K. Recuerden que para los pulsadores la resistencia pull up o pull down deberían ser superiores a 5K, inferiores a 20K. ¿Sí? Una de 10K anda bárbaro. ¿Puedo poner una resistencia más grande? ¿Puedo poner una resistencia de 100K? Sí, pueden poner una resistencia de 100K tranquilamente. Pero cuanto más grande sea la resistencia que ustedes pongan, como pull down o pull up, en un pulsador, el pulsador va a tener un retraso en la respuesta. O sea, el tiempo de respuesta del pulsador va a ser un poco más lento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la entrada del pin donde va conectado el pulsador
que en este caso, fíjense que el pulsador va acá con el cable celeste, ¿sí? Sale de este lado el cable celeste y va al pin 3. Bueno, todos los pines, pero por ejemplo, en este caso el pin 3, donde va a entrar el pulsador, tiene una cierta una cierta impedancia capacitiva. No importa lo que no saben de qué estoy hablando en este momento, pero lo digo más que nada para los que saben algo. Tiene un efecto de capacitor. Y al tener un efecto de una cierta capacitancia, y al tener yo conectado una resistencia, se me forma un circuito RC. Y por lo tanto va a tener un cierto tiempo de característica, un tiempo de carga el capacitor. Y cuanto más grande la resistencia, más grande es el tiempo. Y por lo tanto va a tardar más tiempo en el microprocesador de darse cuenta que yo le estoy mandando, por ejemplo, un 1. Estamos hablando de milisegundos. Solamente hay que tenerlo en cuenta, nada más. Una exquisitez, si se quiere. Bien, tengo un pulsador y tengo un potenciómetro. El potenciómetro me envía señales analógicas, obviamente, al pin A0. Y el pulsador me envía señales digitales, o sea, aprieto o apago al pin 3. Y después el pin 13, fíjense que el pin 13 va al LED. ¿Sí? El LED es un LED indicador que el pin 13 es menor. Bárbaro. Vamos a ver qué hace esto, vamos a ver cómo funciona y después vemos el código. Inicio simulación. ¿Sí? Inicié simulación. Y fíjense, tengo el potenciómetro, lo muevo, no pasa nada. No pasa nada. Ahora voy a apretar el pulsador. Aprieto el pulsador. Fíjense, se prendió el LED. O sea que este LED, apago el pulsador. O sea, vuelvo a apretar el pulsador. El LED, evidentemente, me está indicando el estado del pulsador, ¿sí? O sea, me está indicando que activé algo, ahí activo, o desactivo algo, ¿no? Y cuando está activado, fíjense qué pasa con el potenciómetro cuando lo muevo. Hay un momento, a partir de un cierto valor, donde la lámpara se apaga, ¿no? La lámpara esta. Es decir, si el valor es demasiado grande, el relé corta. Cuando el valor baja, el relé activa y se prende la lámpara. ¿Sí? Bueno, yo lo que quise hacer acá, con este ejemplo, es simular con el potenciómetro un sensor de luz, como la típica celda fotoeléctrica que usamos ahí, que ponemos en el patio. ¿Sí? Un sensor de luz regulable, de manera tal que cuando hay mucha yo fíjense, aumento el potenciómetro, o sea, lo pongo más a fondo al potenciómetro, o sea, que va a estar entregando más voltaje al Arduino, me está indicando a mí que hay más luz. Y cuando es menos voltaje, me está indicando que hay menos luz. Entonces, ¿esto qué me estaría diciendo? Vamos a suponer, estamos de día, hay mucha luz, a medida que va oscureciendo, baja la luz, baja la luz, baja la luz, hasta cierto momento donde hay una cierta oscuridad o la luminosidad es demasiado tenue y se prende las luces del patio. ¿Sí? O sea que este potenciómetro yo lo estoy simulando que es un sensor de luz. ¿Y para qué me sirve el pulsador? Es para ponerlo en modo automático o modo manual. Fíjense, porque si yo es de noche pero quiero apagar la luz, ¿cómo hago? No, con la celda fotoeléctrica sola no lo puedo hacer. Entonces con este pulsador aprieto ahí y se apaga la luz por más que sea de noche. Recuerden que acá el potenciómetro abajo me está diciendo que hay oscuridad o que hay poca luz. Sin embargo, la lámpara está apagada. Pero cuando yo activo el automático, digamos, con el pulsador, entonces si hay oscuridad, la lámpara se prende, pero cuando amanece, la lámpara se apaga. Y el LED estaría del lado del control, para que yo pueda ver si está activado o no el automático. ¿Sí? Esa sería, por ejemplo, la utilidad de este proyecto. Vamos a ver el código. Fíjense el código que es muy cortito. ¿Sí? Y fíjense cómo funciona. Acá no definí, vieron que nosotros le poníamos, y yo recomiendo que lo hagan, ¿no?
que por ejemplo, cuando usan un LED, le pongan, por ejemplo, en el pin 13, entonces le pongan LED igual a 13, y van definiendo nombres para los pines, para que después en el código sea más fácil de identificar si el pin 8, si el pin 7, qué diablos era, ¿no? Porque yo me olvido después. Bueno, acá no lo hice a propósito, para que no haya tantas variables dando vuelta, porque solamente usamos 3 pines, el 5, el 3 y el 13. Entonces no le puse nada a propósito, para que el programa quede más limpio, más fácil de leerlo ahora, ¿sí? Fíjense que al pin 5 y al 3 lo definí, perdón, al 5 y al 13 lo definí como salidas, el 5 va a ser el relé, lo voy a poner acá como un comentario. ¿Cómo se ponían comentarios? Voy a detener la simulación, si no, no puedo modificar el programa. ¿Cómo pongo un comentario? Pongo doble barra inclinada, ¿sí? Doble barra inclinada. Y escribo al lado, eso es un comentario de línea, ¿sí? El pin 5 yo voy a poner que es el pin del relé, para saber de qué estoy hablando. El pin 3 es el botón, pin del botón. ¿Ah? Y el pin 13, bueno, ni hablar que el pin 13 es del LED. ¿Sí? Que obviamente está como salida, y el botón obviamente está como entrada. Hay otro pin que yo estoy usando, que es el analógico, el pin A0. Pero los pines analógicos no hace falta que yo los defina. No hace falta que ponga pin mode, ¿sí? No hace falta que ponga pin mode entrada analógica. No es necesario, ya quedan predefinidos así. Entonces esos no hace falta que los declare. Bien, aparte de eso, allá arriba de todo, creé una variable auxiliar que la voy a utilizar acá adentro. Fíjense, la variable la llamé estado. La variable estado. ¿Y de qué tipo es la variable estado? Es una variable booleana. Bool es una variable booleana, ¿sí? Es decir, que puede valer 0 o 1 solamente. Booleana quiere decir que el valor de la variable estado va a ser 0 o 1. Low o high. Fíjense que yo le puse low, pero podría haberle puesto 0. Es lo mismo, porque low, la palabra clave low, así escrita con mayúscula, para Arduino es equivalente al número 0. Y la palabra high, con mayúscula, para Arduino es equivalente al número 1. Es indistinto, es una cuestión más que nada de cómo yo me gusta ponerlo, cómo lo interpreto yo. No para la computadora, para la parte computacional no hace diferencia. Solamente definí una sola variable estado acá. Pero más abajo en el loop, fíjense acá, ahora vamos a ver el loop, ¿sí? Acá, esta parte del loop. Fíjense que primero, digo, bueno, acá vengo, es lo que voy a hacer repetidamente. ¿Qué hago primero? Bueno, creo una variable. Una variable que se llama sensor luz. ¿Sí? La variable se llama sensor luz. ¿Y de qué tipo es la variable? Un número entero. ¿Por qué? Y porque es igual a que a la lectura analógica, a analog read del pin A0. Es la lectura del potenciómetro. Y como las lecturas analógicas van del 0 al 1023, tengo que poner que sea un número entero. ¿Sí? Después definí otra variable entera, que es botón. La variable se llama botón. ¿Sí? ¿Y qué es botón? Es la lectura digital read del pin 3. Es la lectura del botón. Esta variable yo la definí como entera, pero vale 0 o 1 nada más. O sea que yo la podría haber definido como booleana también. ¿Sí? ¿Sí? Lo voy a escribir acá, no lo voy a cambiar, lo voy a poner acá. Podría ser booleana en vez de entera. En vez de entera. ¿Sí? Podría haber definido una variable booleana para botón en vez de variable entera. ¿Por qué? Porque botón me lee el pin 3, que es donde está conectado el pulsador. Y solamente va a ser 0, 1, 0, 1. O sea que, ¿para qué voy a poner que sea entero? Y de paso aclaro lo siguiente, ¿y por qué no? O sea, está bien, funciona con entero, porque el 0 es un entero y el 1 es un entero. O sea que funciona con entero. ¿Para qué me hago tanto lío? ¿Para qué pondría booleana? La diferencia está en el espacio de memoria que me ocupa la variable. ¿Sí? La variable entera, la variable, cuando yo digo una variable es entera, me ocupa 16 bits de memoria.
16 bits de memoria. En cambio, la variable booleana me ocupa solamente 8. Por más que sean solamente 2 estados, igual guarda 8, guarda menos espacio de memoria. La única razón sería para ahorrar memoria. En un programa cortito, no importa. En un programa muy largo, sí importa. Porque Arduino no tiene mucha memoria indefinida. Entonces, sensor luz es la lectura de mi sensor, que en este caso es un potenciómetro, pero imagínense que más grande es la luz, más grande va a ser el valor de sensor luz. Y botón es que si el pulsador está apretado o no. ¿Y después qué hago acá? Fíjense, dice if. Botón, yo lo voy a poner así para que quede más claro. Si botón es igual a 1, más adelante vamos a ver otra manera de escribir lo mismo. Si botón es igual a 1, cuando yo me hago una pregunta, si una cantidad es igual a otra cosa, lo hago con el doble signo igual. Este doble igual es para preguntar si es igual. Cuando yo pongo solamente un igual, es para decir que es igual. No me hago una pregunta, lo estoy asignando un valor igual. En cambio, si yo pongo doble signo igual, me estoy preguntando si es igual. Entonces pregunto, if botón es igual a 1, si la respuesta es sí, entonces ejecuta lo que sigue. Nosotros vimos que la estructura if tenía que ir entre llaves. ¿Sí? Tenía que ir entre llaves todo lo que tenía que hacer if. Por ejemplo, poner así. If, todo esto, y cuando termino, cierro la llave. ¿Sí? Bien. Cuando la instrucción que va dentro de las llaves es solamente una línea, no hace falta poner la llave. ¿Sí? Porque la llave en realidad va cuando yo puedo poner dentro de la estructura más de una línea. Pero si solamente va una línea, puedo obviar la llave, la puedo sacar y directamente poner la línea. ¿Ah? Y termina donde termina el punto y coma y ya está. Entonces todo esto que está acá, sin llaves, es porque solo ejecuta esta línea. Es decir, si el botón está apretado, entonces se ejecuta lo que dice acá. Y fíjense acá con qué nos encontramos. Lo voy a separar para que se vea mejor. Si ustedes ven acá, hay un símbolo que en realidad está compuesto por es un signo que está compuesto por dos símbolos. Tiene el símbolo de igual y el de exclamación. Esto quiere decir distinto. Es decir, este símbolo, igual y exclamación, quiere decir distinto. Perdón, no quiere decir distinto. Perdón. Estoy confundiendo las cosas, le voy a aclarar después. Perdón. Me voy a corregir. Y voy a ponerlo acá. Visualmente lo voy a acomodar así para que se vea. Estado igual quiere decir que es igual. Este símbolo adelante de la variable, quiere decir que es el valor opuesto de la variable, el valor negado de la variable. Se usa para las variables booleanas, para las variables que son verdadero o falso. Quiere decir, este símbolo es lo mismo que el not. Lo voy a poner así. Es equivalente al not lógico. Es decir, si estado vale 1, esto quiere decir no 1, o sea, 0, el valor negado. Si estado vale 0, esto quiere decir no 0, o sea, 1. Es la variable, es la operación not. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo acá? Acá estoy diciendo, si aprieto el botón, entonces la variable estado que tenía un valor, la variable estado valía 0 o 1, ¿sí? ¿Vale 0 o vale 1?
Pero cada vez que lo aprieto al botón, me cambia el valor. Es decir, que si está en 0 vale 1 y si está en 1 vale 0. ¿Sí? Esto es un recurso que se utiliza mucho en programación, con Arduino, para utilizar un pulsador solo para hacer funciones, por ejemplo, de prender y apagar, o subir y bajar, ¿sí? Que un mismo pulsador pueda hacer las dos funciones, y no que haya dos pulsadores, ¿sí? Nosotros hemos visto ejemplos con dos pulsadores, donde un pulsador prendía un LED y el otro pulsador apagaba el LED. ¿Por qué? Porque un pulsador me mandaba una señal al pin 5, por decir algo, y el otro pulsador me mandaba la señal al pin 4. Entonces yo en el programa evalúo, bueno, si el pin 4 vale 1, se prende, si el pin 5 vale 1, se apaga. ¿Está? En cambio, para hacer eso con un solo pulsador, que aprieto una vez se prende, aprieto una vez se apaga, bueno, este es el truquito. Así de simple. Inventar una variable auxiliar, que acá arriba, ¿ven? Estado, es más, le voy a poner 1, para que quede bien claro, ¿sí? Pongo una variable, la inicializo con un valor, o 0 o 1, cualquiera de los dos podría poner, y después, cada vez que yo apriete el botón, esa va a estar en esta parte, acá, cada vez que yo apriete el botón, entonces esta variable va a cambiar de 0 a 1, de 1 a 0. ¿Sí? Eso sería el sentido de esta línea que está acá. Luego que viene, una evaluación, acá, fíjense que hay un if, y acá sí puse llaves. ¿Sí? Fíjense, acá hay un if, hay una llave, y acá hay otra llave. Y adentro de este if, hay otro if. Lo voy a poner así. Son diferentes niveles de la estructura. Ahí está. ¿Qué se pregunta? Ahora dice, bueno, le voy a cambiar el 0 por el high por el 1 para que se lea mejor. Se pregunta, bueno, si el estado, es decir, que si yo apreté el pulsador y me quedó en el estado 1, entonces yo interpreto acá, en el estado 1, le voy a interpretar como que entro en modo automático. El automático sería que funciona con la celda sensible a la luz directamente, ¿sí? Entonces, si entro en el estado 1, si el estado vale 1, ¿qué hace? Se prende el pin, el LED testigo, perdón, se prende el LED verde, ¿sí? Se prende, se enciende el LED solamente para indicar, es un piloto, ¿está? Y luego hace la siguiente evaluación, y dice, o sea, entró en el modo automático, ¿verdad? Entró en el modo en el que se tiene que prender el relé según la luminosidad. Entonces, en esta parte lo evalúa. En estas dos líneas lo evalúa. ¿Qué hace? Dice, bueno, si el sensor de luz es menor que 600, es decir, que la luz es menor que un cierto valor, yo acá le puse 600, pero obviamente esto lo tendría uno que calibrar con el verdadero sensor de luz. Si el sensor de luz es menor que 600, entonces, Digital Rise 5, que esto es el relé, se prende, high. O sea, lo que dice acá es que si la luz es menor que 600, se activa el relé. Eso es lo que está diciendo ahí. Y si no, else, ¿qué quiere decir? Y si no, o sea que no es menor que 600, es mayor, porque hay mucha luz. Si hay mucha luz, ¿qué quiero? Que el relé se apague, que se corte el relé. Si no, se corta el relé. Y terminó el if. O sea, este if que está acá, se está preguntando si va a entrar o no va a entrar en el modo automático. ¿Y cuándo va a entrar en el modo automático? Y cuando yo apriete el botón y se prenda el LED verde, o sea, cuando en algún momento que si está prendido va a estar apagado y si no va a ser al revés, ¿no? Yo con ese botoncito voy a cambiar el estado. Si entra en el estado automático, entonces ¿qué hacía?
Se prende el LED verde que indica que está en el estado automático y se pregunta si hay mucha luz o si hay poca luz. Si hay mucha luz, entonces se acorta el relé, pero si hay poca luz, se activa el relé. Y después sigo, ¿Y qué dice acá? Fíjense que este else que está acá corresponde a este if. Es decir, acá que se preguntaba, entro en modo automático, hace esto. Este else quiere decir que no entré en modo automático. Entonces, si no entró en modo automático, ¿sí? Si no entró en modo automático, hace esto que está acá. ¿Y qué dice acá que hace? Que se apaga todo, se apaga el relé y se apaga el LED. O sea, se me apaga este LED para mostrarme que está que no está en modo automático, que sería modo manual, y se apaga el relé. ¿Para qué se apaga el relé? Para que por más que haya mucha intensidad de luz o poca intensidad de luz, no se active la lamparita. ¿Sí? Entonces, de esta manera, entré en un modo, tengo un modo manual y un modo automático. Inició el código, otra vez lo repasamos. ¿Sí? Entonces, ahí está, el LED quedó en verde, o sea que está en modo automático. ¿Sí? Fíjense, tiene mucha luz, por eso la lamparita está apagada, pero cuando baja la intensidad luminosa, la lamparita se prende. Y si le quito el modo automático, se va a apagar siempre, no importa cuánta luz haya. Bueno, yo los invito, a ustedes yo les voy a pasar el esquema del circuito, les voy a pasar el código, y como siempre los invito a que lo modifiquen y hagan su propia versión del código. ¿Quieren hacer alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Alejandro. Sí. ¿Quién habla? Sí, porque no te estoy viendo, disculpa. Cuellar David. ¿Qué tal? Decime, David. ¿Qué tal? Escúchame, lo que estaba viendo, que ahí con el módulo del relé se activa con un pulso bajo, un low. Y acá vos estás activando el relé con una señal alta. ¿De cuál relé me estás hablando? ¿Viste del relé de Arduino me estás hablando, el real. Bueno, la señal del octoacoplador para que se prenda tiene que ser un bajo. Exactamente, baja. Sí, exactamente. Este relé que está acá, obviamente, porque está alimentado directamente a la bobina, entonces la bobina va a tener que recibir un high, o sea, un valor alto, para alimentarla, ¿no? Porque estoy conectado. Porque, a ver, miren lo siguiente. Ahora, gracias, David, por el comentario, porque está bueno. Vamos a profundizar un poquito más en esto. Miren. ¿Cómo yo conecté la bobina del relé este? Y ahora voy a lo que me decía David, que es del módulo real, el que yo les mostré, el módulo que viene para Arduino, que es distinto, porque tiene la parte esa de la electrónica, de protección, el octoacoplador. Pero igual voy a mostrar esto. Este es muy simple, una bobina. ¿Se activa o no se activa con la bobina? ¿Y yo cómo conecté la bobina? La conecté un extremo de la bobina a la tierra, ¿sí? Y el otro extremo al pin. Entonces yo, poniendo diferentes valores en el pin, voy a activar o desactivar la bobina. ¿Qué valor tengo que poner en el pin 5 para que la bobina se active? Un valor alto. ¿Por qué? Porque si yo acá pongo un 0, la bobina va a estar conectada entre 0 y 0. O sea, va a estar conectada entre tierra y tierra. No hay alimentación. ¿Sí? Entonces tengo que poner un valor, un 1, para que haya 5 voltios. Pero ¿qué pasaba si yo a la bobina, esta bobina la conecto, por ejemplo, acá, a 5 voltios? ¿Sí? La bobina la estoy conectando a 5 voltios en vez de conectarla, este extremo de la bobina, lo conecto a 5 voltios en vez de conectarlo a tierra. ¿Sí? Y no modifico nada, no modifico el código, nada. ¿Qué debería pasar? Que cuando yo acá en el pin 5
ponga un 1, la bobina no va a funcionar. ¿Por qué? Porque está conectada a un 1, a 5 voltios, y no hay diferencia de potencial. Si yo conecto al mismo potencial en un extremo y en el otro, no circula corriente. Entonces, para que la bobina funcione, yo voy a tener que poner acá en el pin 5 un 0. Y esto me va a hacer que la lógica del funcionamiento sea exactamente al revés de como yo la pensé. Vamos a probarlo, vamos a iniciar la simulación. Va a funcionar todo igual, pero va a funcionar el relé al revés. Cuando haya mucha luz, se prende la lamparita. ¿Sí? No quiero eso, yo quería al revés. Pero es ¿por qué? Porque está conectado al revés mi circuito, mi lógica está pensada al revés. ¿Cómo lo soluciono esto? De dos maneras posibles. Una es volviendo como estaba antes. Y otra es acá utilizar el contacto, en vez de usar el normal abierto, usar el contacto normal cerrado. Fíjense que si yo acá ahora vengo, y fíjense, este contacto de arriba es el normal abierto. Entonces cuando la bobina se activa, se cierra. Pero el contacto de abajo es el normal cerrado. Entonces cuando la bobina se activa, se abre. Si yo lo cambio acá, lo cambio y lo pongo ahí, ahora, ¿sí? Lo voy a conectar acá para que se vea que está conectado ahí, que está conectado allá abajo, ¿sí? Entonces ahora le vuelvo a invertir el comportamiento. Primero le invertí el comportamiento a la bobina y ahora le invierto el comportamiento a los contactos. Entonces ahora debería funcionar con la lógica que yo pensé. Cuando hay mucha luz no prende la lamparita y cuando hay poca luz prende la lamparita. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes pueden conectar y pensar una señal, ¿sí?, que se active con una señal con un nivel bajo o con un nivel alto. La activación, en este caso de la bobina, o de cualquier otro elemento de disparador, puede ser con una señal alta o con una señal baja, pero la lógica de funcionamiento se va a invertir. Entonces ustedes tendrían que invertir también los contactos, de normal abierto a normal cerrado, normal cerrado a normal abierto. ¿Sí? Lo que decía David es que en los módulos relé, en estos módulos relé, ¿sí?, y debido al optoacoplador, se va a activar cuando reciba un 0. Cuando acá en la entrada, en el IN 1, no reciba un 1, cuando reciba un 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para no romperme el coco? Piénsenlo de cualquier manera. Y después lo que hacen es prueban los contactos, cuál queda en normal cerrado y cuál queda en normal abierto. Porque en definitiva la definición de normal abierto y normal cerrado me va a cambiar según la activación, si es con un nivel alto o con un nivel bajo. Se me invierte. Entonces mi consejo es que háganlo como sea y después lo prueban al relé. Lo prueban a ver cuál de los contactos quieren ustedes que sea el normal abierto y el normal cerrado. Y si es el otro, lo cambian, le cambian la conexión y se terminó. ¿Sí? Esa es una manera por ahora. Después, cuando uno está más canchero con esto, y como dice David, y como se dio cuenta él, uno lo piensa de entrada. ¿Sí? Si lo activo con un 0 o lo activo con un 1. ¿Sí? Pero si no, piensen que si funciona al revés de como quisieron ustedes, es muy simple. O invierten en el código. Hay tres maneras de hacerlo. En este caso sería invertir estos cables acá, en la bobina. Sería invertir los contactos, esa otra. Y otra sería invertir en el código. Que donde yo digo que si vale 0, entonces haga tal cosa. Bueno, tendría que ser al revés, si vale 1. Y viceversa. Hay tres maneras de cambiarlo. Lo voy a poner como estaba, solamente para que... Pero está bien, David. ¿Está David? ¿Estás de acuerdo más o menos con lo que dije? ¿Te pareció? Sí, sí, sí. ¿Mm? Está perfecto.
son cosas bueno, que... Ahí está. Que las van a ir apareciendo. Lo interesante de esto es que ustedes empiezan a practicar todo y que cometan errores, que no les funcione, y después cuando, oh, mira qué pavada era, pero bueno, viendo esas pavadas es donde se aprende, ¿sí? Donde se aprende bastante también, o solo o consultando, por supuesto, pero es interesante que prueben y que cometan errores. Yo quisiera ver solamente una cosita, cortita, unos minutitos nada más, para terminar con la clase. De hoy, que es quiero mostrar precisamente cómo usamos esta nueva estructura de repetición para hacer que parpadee un LED 10 veces, por ejemplo. Y para hacer eso, y ya que está para repasar todo esto de Tinkercad, voy a hacerlo de cero, a crear un circuito de cero. En realidad, lo que quiero hacer es hacer parpadear un LED y nada más, ¿sí? Después ustedes van a practicar con otras cosas. Voy a agarrar un Arduino. Voy a agarrar un LED y una resistencia. ¿Sí? Recuerden que el cátodo tiene que ir al negativo, entonces directamente yo puedo poner, por ejemplo, así. La resistencia al cátodo, ahí está. Y el ánodo tiene que ir a positivo. Y entonces lo voy a conectar en algún pin. Vamos a ponerlo acá en el pin 13. Ahí está. Yo recomiendo que aquellos conductores que indudablemente van conectados a tierra, lo pongan, por ejemplo, con color negro o azul, pero usen siempre el mismo. Y que los conductores de señal lo pongan con colores. Y los que van a 5 voltios lo pongan en rojo. Bien, lo que quiero hacer es que mi programa parpadee, el LED parpadee, qué sé yo, 10 veces. ¿Sí? Vamos al código. Acá en bloques elijo donde dice texto, pongo continuar, ¿sí? Acá me aparece el blink, ¿sí? El parpadeo el que yo le llamé el hola mundo, ¿no? Vamos a probar. Acá yo puse, hay algo que no cambié, voy a detener acá, que es el valor de la resistencia. Esta resistencia, por defecto, me viene de un K. Y para un LED, a 5 voltios es mucho. Entonces le vamos a poner en la unidad ohms, y vamos a poner, qué sé yo, 200 ohms. Bien. Inicio la simulación, ahí prende el LED y parpadea con un segundo. Bien, listo. Pero esto sabemos que va a parpadear indefinidamente. Entonces yo quiero hacer que esto parpadee solamente 10 veces. 10 veces. Para eso, el código todo esto que es el parpadeo, lo voy a dejar tal cual. Lo único que voy a hacer es que parpadee, en vez de 1000 le voy a poner 500 para que lo haga más rápido. ¿Sí? De que espere un segundo, que espere medio segundo. Esta parte que está acá es el parpadeo. O sea, esto yo quiero que lo haga, pero que lo haga solamente 10 veces. Entonces vamos a hacerlo de 3 maneras distintas, es muy rápido. Una es con la estructura for. ¿Sí? La estructura for era for, y entre paréntesis va una variable de inicio, que tengo que declararla como entera. Por ejemplo, i, puedo poner cualquier letra, sí, i, j, t, b, pepe, cualquier nombre. Y la inicio, vamos a iniciarla con un 1. ¿Ah? Luego a punto y coma va una condición. Bueno, ¿de 1 a cuánto voy a contar? De 1 a 10. Entonces voy a poner que i, entonces sea, por ejemplo, menor o igual que 10. O sea, siempre tiene que ser una desigualdad para que cuente. Menor o menor igual, o mayor igual. ¿Qué cuánto? ¿Qué 10?
Y después, punto y coma, y el último argumento era que cada cuánto sube esa variable, o cada cuánto baja. En este caso, si voy del 1 al 10, tengo que hacerla subir. Entonces voy a hacer que suba de a 1, entonces voy a poner i más. Es lo mismo que poner que i es igual a i más 1. Bien, y ahora abro la llave y cierro la llave de todo lo que yo quiero que repita. Como yo quiero que repita todo esto, abro la llave y cierro la llave acá. ¿Sí? Abrí la llave ahí y cerré la llave acá abajo. Muy bien. Entonces debería hacer esto 10 veces. Vamos a ver. Y vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¡Ah! ¿Qué pasó? Siguió haciéndolo. ¿En qué me equivoqué? Ah, sí, perdón. Claro. Así, de esta manera, lo hace las 10 veces, pero el programa se vuelve a repetir. ¿Sí? El programa se vuelve a repetir. Yo tendría que poner acá, al final del programa, al final de la repetición, tendría que poner ahora no voy a poner un stop, digamos, ¿no? Una función que me detenga el programa, que ya no siga más, que me haga eso y no siga más. No lo voy a poner así porque no quiero introducir nada nuevo, pero voy a poner lo siguiente. $10.000. 10 segundos. Lo que hago una espera de 10 segundos. Ahí. Entonces fíjense lo que va a pasar. Va a parpadear 10 veces y cuando termine de parpadear la 10ª vez, va a esperar. ¿Ven? Ahí ya dejó de parpadear. Si yo hubiera puesto, en vez de esta espera de 10 segundos, hubiera puesto un stop, por ejemplo, directamente el programa hubiera terminado. Lo que hizo fue esperar 10 segundos y volver a iniciar. No quiero introducir nada nuevo, por eso le pongo una espera larga, ¿sí? Le puse 10 segundos, podríamos ponerle, qué sé yo, 20 segundos, lo que fuera acá. Entonces parpadea la cantidad de veces que yo quiero y después se detiene o hace una espera larga o sigue con el programa. Yo acá puse delay 10, pero podría seguir con el programa. Voy a checar el tiempo un poquito más para que lo haga más rápido. Esta es una manera de hacer esta repetición, ¿sí? La otra manera que vimos, ¿cuál era? Es más, lo vamos a hacer todas en una. Lo vamos a hacer. Y en vez de hacer que espere 10 segundos, vamos a hacer que espere 5 segundos acá. La otra forma, lo voy a hacer a continuación de esto, o sea, después de esa espera de 5 segundos, lo vamos a hacer con la función while. La función while, ¿cómo era? Era mientras while se cumple una condición, ¿cuál condición? Y, por ejemplo, que la variable mía de control, por ejemplo, y sea menor o igual que 10, entonces hago todo lo que está entre llaves. ¿Y qué hay entre llaves? ¿Qué tendría que hacer? Bueno, por ejemplo, el parpadeo. Yo pongo esto como un ejemplo. Copio, y como es un texto, simplemente pego. ¿Sí? Pegar, el parpadeo. Ahora, después, en algún momento tengo que decirle, bueno, cuando ya una vez que hizo el parpadeo, tengo que decirle, bueno, pero mira, la variable y ahora es igual a lo que valía antes más 1. Aumentó en 1. El incremento ese de la variable lo tengo que hacer en algún lugar. Lo hago acá. Ahora, esta variable in, pregunto, y para que alguien me responda, por favor. ¿Esta variable i está definida? No. No, no está definida. ¿Por qué? Y acá arriba yo la definí. Si acá arriba está definida, ¿por qué no está definida? Está definida en el for. ¿Y por qué? ¿Cómo se llaman esas variables que está definida en una parte y en otra parte no?
se llaman variables locales. O sea, hay variables que pueden estar definidas en un bloque de programa, en una parte, en una estructura, en una de las estructuras del programa, en un bloque, y no en el resto. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Cuando la variable la definí adentro del bloque. Como la variable int i acá, la variable entera i, la definí adentro del for, cuando yo salgo del for, es decir, acá, que salí del for, esa variable deja de existir. No existe más la variable i. Entonces yo no la puedo usar acá como si existiera, porque no existe más. La tengo que volver a definir. Entonces una manera es poner acá int i. Y la inicio ya que está. Igual a 1. Para que tenga un valor. ¿Podría haber puesto en vez de i la variable j? ¿Podría haberla puesto? Sí. La variable p, sí. Podría haberlo puesto. Pero lo hago así a propósito para recordarle, y lo voy a anotar acá. La variable i fue definida localmente dentro del for. ¿Sí? Fue definida localmente dentro del for. O sea que no existe más. Por lo tanto, por eso la vuelvo a definir. ¿Sí? En cambio, las variables que yo defino acá arriba de todo, que en este código no hice ninguna, pero las que yo defino arriba del setup se llaman variables globales. Esas variables globales valen para todo lado. ¿Sí? Valen en todas partes. Bien. Defino la variable int, ahí, la variable i, hago el while, listo. Debería esto funcionar. Y después que termine el while, ya que está, lo hago esperar un poquito. Vamos a poner otro delay de 5 segundos. Listo. Vamos a ver qué pasa. Parpadea 10 veces. Eso es el for. Espera 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 veces parpadeó en el while. Y ahora está esperando 5 segundos y después va a volver a repetirse en el for. ¿Sí? Y así indefinidamente. Ahora sí, eso lo va a hacer indefinidamente. Yo, para que esto quede un poquito más para que sea un poquito más interesante, en vez de ponerle acá que el while parpadee 10 veces, le vamos a poner que parpadee. No, tengo que poner stop. Y le vamos a poner que parpadee. No, primero lo voy a dejar así. Después lo cambiamos. Va. Listo. Y la última opción que quería mostrar acá, cómo hacer la misma estructura, es con el do while. Do while. Acá, ahora, tengo un tema. Fíjense, la variable entera, la variable i, no está definida dentro del while. Está definida fuera del while. Por eso esta variable int es global dentro del loop. De todo el loop, la variable vale. O sea que yo la puedo volver a usar, la variable i. ¿Sí? La puedo volver a usar. Pero hay que tener en cuenta cuánto valía i acá. ¿Cuánto vale i cuando termina esto? Cuando termina esto, i vale 11. Entonces yo tengo que, si la quiero usar, tengo que tener en cuenta eso. Voy a usar otra variable solamente para mostrar que puedo usar cualquier otra variable. Voy a volver a definir otra variable. El programa no es lo más eficiente del mundo, pero voy a definir la variable x, que vale 1, es entera, y voy a hacer ahora la estructura do. Va a ser do, llaves, y entre llaves va lo que yo quiero que haga repetidamente, es decir, todo esto. Copio, pego. Es decir, hay una variable que se llama x y que empieza en 1. Bueno, haga todo esto
y después de que lo hace, evalúe a través de la condición while. Recuerden que esta es la estructura while y la de acá abajo es la do while. O sea, después el do va el while. Y en while, ¿qué tengo que poner? La condición. ¿Cuál es la condición? Y bueno, que la variable x sea menor o igual que 10. ¿Eh? Perdón, no era menor que 10 porque si no se Muy sumaba bien, 1. sí, pero quería ver qué pasaba. Muy bien, sí, sí. Vamos a poner como veníamos repitiendo, a ver qué pasa con esta lógica. While x es menor o igual que 10. Entonces, punto y coma. Ahí está. Ahora, acá me está faltando algo, ¿no? Porque si yo pongo x vale 1, hace todo esto, y ahora se pregunta si x es menor que 10 o igual que 10. Obvio que va a ser menor, si vale 1. Tengo que hacer algo adentro del do, que esa variable aumente, que esa variable se incremente. Entonces acá dentro del do, digo, bueno, no, espera, x es x más 1, x más más. ¿Sí? Recuerden que x más más es lo mismo, esto es lo mismo que poner x es igual a x más 1. Es lo mismo. Puse lo mismo todo junto. Lo mismo, ahí está. Bien, y lo evalúa. Y después, bueno, voy a hacer que espere, porque si no me va a saltar otra vez para allá arriba. Vamos a poner un delay también de 5 segundos. Bien. Listo, vamos a esperar igual, vamos a contarlo todo y vamos a contar los parpadeos. ¿Sí? Como efectivamente habíamos dicho y como recién me lo hicieron notar, si yo pongo así, x menor o igual que 10, en realidad lo va a hacer 11 veces, porque cuando acá va a evaluar 11, ya lo hizo, ¿sí? Porque la condición la verifica después. Entonces vamos a ver si en la tercera secuencia de parpadeo lo hace 11 veces. Iniciamos la simulación y contamos todos los parpadeos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Espera, pausa. Eso fue el for. Ahora viene el do. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Espera y ahora viene el do while. Perdón, antes era el while. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 10. Hizo 10. A ver, vamos a pensar por qué. A ver, ayúdenme los que saben programación a pensar por qué si está... Hizo 10, ¿no? Porque empieza siendo uno siempre, no importa si evalúa antes o después. Empieza siendo uno. Lo evalúa antes, es uno. Lo evalúa después, es uno. Sí, Entonces siempre va a salir por lo mismo. No sí, importa si lo evalúas antes o después. está bien, pero yo pongo acá... Cuando sale del do sale con un punto más, digamos, con un valor más. Sale Cuando con sale 2. del do sale con uno más. Con 2. Entonces ahí Claro, tenés los 10 pulsos. claro. Y cuando lo hace 10 veces, sale con un 11. Ah, claro, está bien, no, está bien, está bien, está bien. Está bien, listo, perfecto. Gracias, chicos. Está bien. Lo hace 10 veces en todos los casos. La diferencia está en lo siguiente. En el do, perdón, en el while, acá, en esta parte acá, en el while, cuando termina toda la repetición del while, el i el último i, ¿sí? Voy a poner acá. El último i vale 10. ¿Sí? En cambio, cuando termina el do, acá, el último valor acá, lo voy a poner acá abajo, el último valor de x va a valer 11. Esa es la diferencia, ¿sí? X vale 11, pero no se vuelve a ejecutar.
Entonces la cantidad de veces que lo repite son 10. ¿Están de acuerdo? Lo que me habían recién ayudado, por favor. Esa es la diferencia, ¿no? Claro. De la evaluación. O sea, la cantidad de veces que repite así como lo escribí yo, es la misma. La diferencia sería que la variable toma un valor último distinto, ¿sí? La variable toma un valor último acá de 10 y acá va a tomar un valor último de 11. ¿Puedo decir algo? Sí, dale, por favor. En la primera vuelta, el valor de X cuando llega al will, llega con un valor de 2, no de 1. 2, claro. En la primera vuelta llega con 2. Y en la 10ª vuelta llega con 11, por eso. Exacto. ¿Mm? Exactamente, esa es la diferencia, pero la cantidad de veces que lo ejecuta termina siendo lo mismo. Bueno, si les pasa, por ejemplo, en la programación, como a mí, que a veces intuitivamente uno dice, claro, porque uno ya va viendo que, no, que acá como lo evalúa antes, después sabe que la variable suma uno más o uno menos, y entonces el efecto que eso tiene, a veces uno se apresura, ¿sí? Lo que hay que hacer es probar. Lo que hay que hacer es probar. Y si el programa es complejo, prueban con una partecita. Si el conteo es hasta 28.000, lo hacen con un valor más chico para probar esas cosas, ¿sí? Bien. Bueno, nada. Simplemente ahora le voy a cambiar acá las variables, qué sé yo. Para que se note, acá en vez de poner 10 le voy a poner 5 y acá le voy a poner, en vez de 10 le voy a poner 3 y acá le voy a poner en vez de 10 para que no tarde tanto también, le voy a poner 8. Entonces ahí de esta manera tendríamos 3 secuencias de repetición distintas con una pausa en el medio de 5 segundos, escritas de distinta manera, pero hace el mismo efecto, son repeticiones, son estructuras de repetición. Sí, simplemente le cambié la cantidad de veces que repite como para identificar que va pasando por distintas rutinas de repetición. A este le voy a poner este nombre acá, le vamos a poner estructura de repetición. Estructuras de repetición. ¿Sí? Es un ejercicio más que nada de programación, porque es muy simple, digamos, la conexión que tiene. Se los voy a pasar también el código para que ustedes lo practiquen y prueben diferentes opciones, ¿sí? Entonces, les voy a pasar, aparte de la clase y aparte de las láminas de la clase, de los apuntes, les voy a pasar también estos códigos que vimos hoy y los circuitos para que lo vayan haciendo. ¿Alguna preguntita? ¿Comentarios, por favor? ¿Todos completaron el formulario? Supongo que sí. Ya, los que no están ya no importa, ¿no? Pero si no, si alguno de los que están no completó el formulario de asistencia, aprovechen y háganlo ahora. Y bueno, no lo quiero quitar más tiempo. Si quieren hacer un comentario, lo hacemos. Una pregunta, una consulta. Y si no... repito esto, en la semana calculo yo que será más el viernes probablemente. Voy a hacer una consulta, una clase de consulta, ¿sí? Más que nada sobre electrónica y electricidad, empezando de lo básico, así, bien básico. Tipo, voy a agarrar así, digamos, el pizarrón y charlaremos un poquito de cuestiones así de electricidad, electrónica y formulería. Y si no tenemos nada más que decir, bueno, nos despedimos. Voy a dejar de grabar.